¿Sabías que el personaje de Lilith aparece en el anime? En concreto lo hace en Evangelion, uno de los más populares y del cual os voy a hablar un poco hoy. Este es un vídeo muy distinto a lo que suelo hacer, pero en el proceso de investigación para el primer capítulo de Pilares, que podréis escuchar mañana tanto en Spotify como en YouTube, encontré este pequeño dato curioso y a mí me sorprendió mucho porque me fascina cuando personajes de la mitología antigua tienen todavía relevancia dentro de las historias que contamos a día de hoy. Y es que Lilith, para quien no lo sepa, es la primera esposa de Adán, según el canon de la Torá, la Biblia hebrea, no la Biblia como tal, pero su libro de creencias. Y es un personaje del cual os hablaremos en mayor profundidad en el capítulo de mañana, pero es un personaje fascinante porque es la primera mujer como tal que se nos presenta en la historia o la narrativa occidental que no quiere someterse al hombre y sus deseos. Por eso más tarde es demonizada. Y este personaje tiene una aparición efectivamente dentro del anime, en concreto de Evangelion, que bueno, para sorpresa de nadie, si nos fijamos en detalles como que los robots se llamen Eva o el propio nombre del anime, tiene mucha inspiración bíblica, en concreto del Génesis, el primer libro de la Biblia y aquel en el que se nos relata la historia del pecado original y por tanto de Adán y Eva. Eva, como tal, en Evangelion tiene presencia, pero son Lilith y Adam quienes tienen una mayor importancia. Y el pecado original, en esta versión de los hechos, no tiene nada que ver con Eva, ni con la manzana como tal. ¿Quiénes son Adam y Lilith dentro de Evangelion? Entramos en territorio de spoiler. Si no habéis visto el anime o leído el manga, os animo a hacerlo. Así que dejad este vídeo, pasadlo y leer. Y cuando terminéis podemos volver. Adam y Lilith dentro del canon de Evangelion son lo que se conoce como semillas de vida. Las semillas de vida han sido creadas por una raza de alienígenas más avanzada con el fin de terraformar planetas. En concreto, dentro de Evangelion van a ser usadas para crear vida dentro del planeta Tierra, pero no pueden ser usadas a la vez, pues cada una de estas semillas tiene un don propio específico. Adam, en concreto, lleva consigo el don de la perfección, también conocido como la fruta de la vida, que le permite crear a los ángeles, seres perfectos con la capacidad de crear su propia forma física en base a su autopercepción psíquica. Lilith, por el contrario, carga consigo el don de la fruta del conocimiento, el aprender de tus errores. Seres imperfectos que sin embargo tienen la capacidad de evolucionar y poco a poco ir a mejor. Dentro del canon de Evangelion era Adam quien supuestamente tenía que poblar el planeta Tierra, pero Lilith se le adelanta y es ella quien efectivamente crea la humanidad dentro de Evangelion. Este acto de traición es lo que se conoce como el pecado original dentro de este anime y me parece una reinterpretación muy curiosa de los hechos de la Biblia. Una vez más, una mujer trae consigo el pecado y la perdición de los humanos, pero a su vez es curioso también cómo se hace esta reinterpretación tan bonita de las imperfecciones dentro del ser humano y cómo eso en parte nos hace únicos y nos hace mucho más interesantes. Y para ello hacen uso de un personaje profundamente imperfecto y muy maltratado por la historia y la narrativa occidental. Una vez más, Lilith es una mujer que se opone al orden establecido, que crea sus propias normas y en este caso también su propia estirpe. ¿Y tú sabías de esta historia? ¿Sabías de esta aparición de Lilith en el anime? ¿Qué piensas de ello? Para mí es fascinante, como ya os digo, el hecho de que todavía estos personajes tengan importancia en la narrativa y la ficción actual.
Creo que si no los hemos perdido es por algo. Nosotros nos construimos muchísimo en base al uso que hacemos de la ficción. No solo la ficción cultural y social, sino también la propia y personal. Nosotros nos construimos al mito que hacemos de nosotros mismos y de nuestra propia vida. Así que las sociedades se construyen en gran parte a las historias que contamos. Y creo que todavía, bueno, que haya existido un personaje con la fuerza que tuvo Lilith incluso a los inicios de la humanidad es sorprendente. Es cierto que fue un personaje muy maltratado, precisamente porque no era el tipo de mujer que se quería en ese momento, pero ahora tenemos la capacidad de crear un espacio para reivindicarlo, y eso es un poquito lo que hace Evangelion.